y tenemos una visita. Cuando me dijeron quién venía, yo digo, ¿será verdad? ¿Cómo es el nombre? Más allá de que yo ya lo haya en algún momento conocido, leyendo algo. A mí me sonaba Azerbaiyán, Uzbekistán, Afganistán, Kurdistán. Y reconozco que es un nombre original, muy original. Preséntelo, por favor. Fernando Duclos o Duclos. Yo la verdad te conozco como si fuera periodista. Duclos tendría que tener el acento puesto. No tiene acento puesto, pero por costumbre y uso, como Duclos. los apellidos, le lleva el acento, no la tilde, Periodistán. digamos. Bueno. Periodistán. Ahí excelente. está. Exactamente, Bueno, exactamente. gracias por venir. No, por favor, ¿Te gracias. dicen más por la Fernando o más periodistán a esta altura? A esta altura más periodistán, me dicen perio incluso. Y por más que parezca gracioso, es una suerte de lucha para que tu alter ego no te coma a tu verdadera personalidad, porque en última instancia yo trato de ser, y lo soy, un pibe común de Parque Patricios que Se ve por el... Bueno, exactamente. Y esa leyenda que no sé qué quiere En decir. árabe, como para que sea el modo periodistán, dice vamos huracán. Ah, mirá. ¿De dónde Poético. salió el nombre? ¿Fue una idea tuya? Sí, fue una idea mía, la verdad. A mí me gusta mucho viajar, como es evidente. Queda claro. Me gustan los lugares a los que la gente no suele ir. Desde hace rato soñaba con este tipo de viajes, destinos, y de repente ahora vivo de esto, lo cual es una locura. Si a mí a los 20 años me decían, che, ¿sabías que a los 38 vas a vivir de viajar por Uzbekistán, por Afganistán, llevando gente? Yo decía, no puede ser realmente. Y no. Bueno, sucedió. Bueno, rima con huracán también. Rima con Claro. huracán. Es verdad. Es Todo cierto, va. es cierto, es Algo cierto. tuvo que ver, seguro. Mira, el nombre es una cosa medio rara. En 2016 yo había estado en Venezuela Sí. y cuando terminé de estar ahí, como ya estaba cerca y tenía algo de plata, dije, voy a ir a conocer Guyana. Bien. Georgetown. Exactamente. En medio de ese viaje un día acampé y estaba con esta cosa de, che, me gustaría algún día hacer un viaje con un proyecto periodístico, viajar por lugares a los que nadie va, etc. Y se me ocurrió esas noches de soledad en Sí, sí, carpa, de inspiración. bajo las Bajo estrellas las estrellas. venezolanas, exactamente, que algún día iba a hacer algo que se iba a llamar Periodistán, justamente mezclando el periodismo con la terminación de estos países de Asia Central, Sí. exsoviéticos. Sí. Quedó ahí, como esas cosas que quedan Claro. archivadas en la memoria. Y en 2019 se dio la chance, por diferentes circunstancias, de salir otra vez, más que un viaje, un escape, siempre lo digo. Y ahí Un dije, escape. Sí, porque hasta 2018 yo laburaba como periodista, viviendo en Río de Janeiro, en Brasil, para DPA, Deutsche Presse, la antigua... La vieja y querida DPA. Exacto, que Deutsche antes Presse. tenía un servicio en español y ahora no. Claro. Yo fui parte de ese cierre, me quedé sin laburo en Brasil, con una indemnización, terminé una relación también que tenía en ese momento. Dije, este proyecto que vengo Es el soñando momento. desde hace 2 años, 3 años, lo voy a hacer ahora. Claro, era más que nada una Un escape, huida. Dije, claro. "Bueno, voy a contar un poco lo que veo en redes sociales". Y mal que mal, algunos meses mejor, otros peor, hace 5 años vivo de esto. Apareció un alter ego que me comió mi verdadero yo, así que bueno, la verdad que salió bien, ¿no? Bueno, pero reciclaste tu trabajo, porque en realidad el periodismo, que está en vías de extinción, ya lo saben todos, lo decimos acá cada rato, fue cerrando espacios y escapes. Es decir, las agencias de noticias, ANSA retiró la agencia en Buenos Aires, Sí, sí, sí. DPA, Bueno, EFE, Telam, ni que hablar, ¿no? Telam, bueno, por supuesto. La Unión Soviética no existe más, TAS dejó de estar. Bueno, y así con muchos lugares donde uno trabajaba y era muy frecuente, habiendo trabajado tanto en diarios, que vos pidieras material y venía el cadete con todos los cables de las diferentes agencias. Bueno, mi primer trabajo de periodista, yo empecé en el periodismo deportivo, efectivamente amo el fútbol, soy un fanático al punto, qué sé yo, cuando fui a conocer Tashkent, capital de Uzbekistán, Tashkent. fui a la cancha del Paktakor, a ese nivel, digamos. Cuando estuve en Zagreb, bueno, en fin. Me acuerdo que yo empecé a laburar a los 19 años como pasante en Clarín Deportes, Sí. y había un periodista cuya ocupación era todos los domingos llamar, te estamos hablando 2005, 19 años, llamar a todos los clubes de rugby, porque era muy fácil saber cómo había salido el torneo de la Urba, pero vos después tenías división 1, 2, Claro. 3, citas contra Veromama. Almafuerte, Veromama, Mariano Moreno, Urupaytico, etc. claro. Y era cuestión de Daum. estar todo el día en el telefonito. ¿Cómo salió? 27-24. Para que salga un recuadrito Con los resultados. así con los resultados y Bueno, nada más. Lo mismo pasaba
20 años antes, con los resultados de la primera D o de la primera C, inclusive del campeonato. Claro. Llamaban al buffet del club para averiguar cómo habían salido los partidos. Jugaba justo José Urquiza con Sportivo Palermo, por ejemplo. Mira, yo juego al fútbol, hice inferiores en San Telmo. No llegué a primera porque me lesioné. Y me acuerdo de una vez, claro, nosotros jugamos de local en la Isla Maciel. Y cada vez que llovía, un poquito nada Imposible. más, era un tema, ¿no? Porque se inundaba, a ver si se jugaba, si no se jugaba. Y me acuerdo de un sábado, un partido importante, no me acuerdo si contra Morón o el Boys, hablamos de B-Metro en ese momento, que llamé al club. Claro, vos llamabas al club, te levantabas, estaba lloviendo y llamabas a ver si se jugaba o no. Y me atendió un flaco que evidentemente estaba justo tomando un café en el buffet. No. En ese momento yo pregunté, hola, ¿se juega hoy? No, no se juega. Listo, gracias, corté. Y después mis amigos, che, boludo, perdimos 3-2, ¿por qué no fuiste? Pero si me dijeron que no se jugaba. Y era así, ¿no? Un poco Claro. se manejaba así. Otro tipo de comunicación había en Un ese poco momento. aficionada. Ahora, Amateur. ¿y cómo te organizás con los viajes, por ejemplo? ¿Cómo te los administrás? ¿En qué momento empezó a ser redituable? Mirá, mi vida cambió muchísimo Claro. en el último tiempo. Este viaje que te digo que fue el de 2019, el de Periodistán, que fue un poco el que hizo nacer esta suerte de alter ego y el trabajo que tengo ahora, que me llevó por Afganistán, Irán, Irak, Somalia, Uzbekistán, Kirguistán, etc. No dejaba de ser un viaje preparado por mí. Tenía estos ahorros del trabajo que había perdido, una situación en la que me pareció que daba para hacerlo, lo hice, pero lo preparé yo. Ese fue mi último viaje largo y organizado íntegramente por mí. A partir de ahí mi vida cambió efectivamente, pude empezar a trabajar de esto, algo completamente inesperado, o sea, se me fue de las manos para bien. El siguiente viaje largo que fue por India, 6 meses, India es un continente en sí mismo, 7 Brasiles en un país, ya se fue pago y organizado por la editorial que quería que publicara un nuevo libro después del que había publicado post Ruta de la Seda. Y a partir de ahí se empezaron a dar situaciones en las cuales, bueno, surgían, por ejemplo, el gobierno de Corea del Sur me invitó a que cuente el país. Cuando abrió la embajada argentina en Bangladesh, Cancillería me llevó a Dhaka para que retrate cómo fueron esos días. Después otro proyecto de la ONU me llevó a Bangladesh. Después empezaron a surgir diferentes cuestiones. Entonces medio que fui al Sáhara Occidental, ahora por ejemplo los campamentos de refugiados en Argelia, donde está el Frente Polisario, exactamente. Pero ya todos una cuestión de voy para esto. Claro, Y voy puntual. 10 días, una semana, 15 días. Ya no volví, lamentablemente, a organizar esto. Bueno, me voy un año, ya no me importa. No lo descarto. Por ejemplo, me gustaría conocer China, que no conozco. Bueno, hay un montón de partes del mundo. Una vez que uno empieza, es difícil parar. Sí. Después, al mismo tiempo, también me encanta tener una vida acá, ¿no? No es que soy un nómade. Ir a la cancha. No sea ponele. cosa que Huracán salga campeón y vos Claro. estás No, ahí. bueno, una vez que estamos ahí, son 3 partidos nada más. Eso es lo terrible, ¿no? Cuando Huracán depende de sí mismo. Y bueno, Sí. no es fácil. Ahora no depende igual de sí mismo. No, porque, porque está Vélez arriba. No, pero Huracán juega contra Vélez la última. Sí, Entonces, sí, es cierto. si fuera por eso, todavía dependería. El tema es que Racing Claro, Está en el Racing medio. lo pasó. tiene igual diferencia de gol. Si gana el que le queda, que igualaría a Huracán, sí o sí tendría más diferencia de gol. Eso significaría que Racing quedaría segundo y si gana los 3 que quedan, Claro. igual es una diferencia de gol mínima, puede pasar cualquier cosa. Que hay que ver cada victoria por cuánto es. Hay que ver cada partido. Si se A aumenta, ver, se de estrecha. todas formas, el campañón de Huracán es Es muy bueno, espectacular. es muy bueno, Es muy sin bueno. Puceto además, ¿no? Sin Puceto. Pero hay mucha crítica, ¿no crees? El hincha de Huracán a veces cree que Huracán es el Real Madrid. Bueno, pero esos son los Pasa hinchas de con todos los equipos. todos los clubes. Yo lo entiendo. Uno siempre quiere que su equipo gane. Ahora, jugamos en un fútbol en el cual con suerte hay un gol por partido. Sí, promedio 2 puntos. Promedio- Lo contamos el otro día, el más bajo de las 20 mejores ligas del mundo. Bueno, a veces si te pega en el palo, te entra, cambia el partido. Quédate contento. La verdad que si hay 30 equipos y vos a la fecha 27 con un presupuesto que no es el más alto ni por asomo, vas segundo, Total. es porque tiene que salir el equipo a la cancha y lo tenés que aplaudir. O sea, a ver, Entre 28. claro, bueno, entre 28, 30 el año que viene. Sí, por supuesto. Nos vamos mejorando. Eso no quiere decir que una jugada en particular, sino no puedo creer lo que hizo Cabral, De La Fuente, Claro. Souto o quien sea. Pero a ver, sos el segundo mejor equipo de 28 desde hace De la varios Liga años. de los Campeones del Mundo. De la Liga de los El problema Campeones es del que la Liga no Mundo. tiene nada que ver con los Es- campeones del mundo. Es una liga muy menor en ese sentido, lamentablemente.
Pero no, a ver, es un campañón tremendo el que está Por haciendo. supuesto. Y de hecho estoy contento de estar acá porque sí, Lo estás si viviendo. efectivamente llega a suceder lo que a todos nos gustaría que suceda, voy a estar en el país. Ahora, Ojalá. sí, sí. Dale. No, porque aprovechaste, recién contabas que cuando viajaste a países por ahí exóticos, fuiste a las canchas. ¿Cómo es el hincha de otros países a diferencia del argentino? Bueno, a ver, es muy difícil generalizar Claro, porque obviamente sí, obvio. estamos hablando del mundo entero. Hay lugares en donde yo vi una pasión muy grande, como en Argentina, particularmente. Acierto, ahí me parece que te digo 2 países y ya estamos. A ver. Serbia, Bueno, sí. eso. Grecia, Sin- Turquía, sin toda lugar a esa dudas, zona son sí. todos iguales. Iba a hablar de Turquía, de hecho. Claro. El turco es muy parecido al argentino. Me acuerdo de una anécdota que siempre cuento que me pareció muy interesante. Estaba en Estambul y habían jugado Galatasaray contra Beşiktaş, que es como el clásico Sí. turco, ¿no? Y ganó el Galatasaray. Y yo estaba en el centro de Estambul, que es un lugar que se llama la Plaza Taksim. Entonces todos los hinchas del Galatasaray, como si acá fuera el obelisco, salieron a festejar con las bengalas, etc. Bueno, yo fui, estaba sacando fotos y demás. El de Icardi. Sí, exacto, Claro. pero hace unos 3, 4 años, Bien. cuando estaba Falcao. Bien. Y de repente, fue muy interesante lo que sucedió, porque de repente empezó el llamado a la mezquita. Los países musulmanes, 5 veces por día, desde el minarete de las mezquitas, el imán, que es el clérigo islámico, hace un llamado al rezo. En ese momento se callaron todos. Terrible. Pero ¿viste cuando alguien se calla cantando una cancha, como cuando vos pedís un minuto de silencio, que te callás, pero ya estás preparado para la explosión que se... Bueno, fue eso. 2 minutos la gente callada, tipo agachada, y apenas terminó el rezo otra Uy. vez. Pero súper interesante, ¿no? Cómo se mezcla la religión, cultura. el fútbol. Después, Yo, Irán es otro país enfermo Sí, sí. del fútbol, les encanta. Lo interesante es que para ellos el fin de semana es jueves y viernes. El viernes es el día de rezo para los Claro. musulmanes, entonces el fin de semana es jueves y viernes. La fecha se juega jueves y viernes. Claro, y por después, eso el fútbol en Arabia Saudita, por ejemplo, Cristiano bueno, Ronaldo también. no se juegan los domingos. Exactamente. ellos. Y después vi mucha pasión, pero muchísima a nivel realmente que uno no lo puede creer. En el sur de India, en Calcuta y en Bangladesh particularmente, lo que ya sabemos, por la selección argentina. Claro. No les interesa después mucho el fútbol local y demás, pero ahí la selección argentina es una locura, la selección brasileña también. Y África. Tuve la suerte de viajar bastante por África y ahí son enfermos del fútbol. La Premier League ahí tiene una penetración, se juntan en los bares. Tengo una anécdota muy, muy divertida, que estaba en Namibia y estaba jugando en ese momento Real Madrid-Barcelona, si no me equivoco, o algún partido importante de España. A mí no me agarraba bien Wi-Fi y justo a la misma hora jugaba Huracán contra Independiente Rivadavia en la B. Sí. Entonces fui a un bar donde me agarraba mejor el internet y me senté a ver, y claro, todo el mundo estaba viendo Barcelona-Real Madrid, pero yo Sí. me llevé mi computadora y estaba viendo en vivo, como podía, Huracán Independiente No. Rivadavia, y ese partido terminó ganando Huracán 2-1, puede que me esté confundiendo los Sí, equipos, sí. pero estoy casi seguro, terminó ganando Huracán 2-1, último minuto, gol de tiro libre de Edu Domínguez. Y claro, yo obviamente lo grité como un desaforado y la gente no entendía porque estaba jugando Barcelona, ¿no? Y no había un lateral y era tipo... ¿Qué está haciendo claro, este? Este qué flaco raro. no sabe las reglas No del entiende fútbol. nada. Festeja un lateral como si fuera un gol, pero bueno, nada. ¿A qué atribuís, perdón, Dale, Ale, dale. a qué atribuís, para que no se pase, que nombrabas este fanatismo por la selección argentina? ¿Por qué? ¿Por Messi exclusivamente es? Es por Maradona y después por bien. Messi. A ver, En el año 95 estuve en el Mundial de Qatar, que Argentina gana con Peckerman de entrenador. En ese momento, Qatar no tenía nada que ver con el que es hoy, casi no había edificios de más de 5 pisos, y estaba lleno de empleados que venían de países más pobres, entre ellos pakistaníes, que son los que después construyeron esos edificios. bengalíes, gente de Bangladesh, y filipinos. Me acuerdo de esos 3 por lo menos, no sé si es filipinos o indonesios, bueno, uno de los 2. Y Ibagaza, el Caño Ibagaza, era el número 10 de la selección. Y era físicamente, con la camiseta de número 10, vos lo retratabas de atrás sobre todo, era Diego. Era muy parecido. Y había sido un año después de que a Diego lo sacan por el doping en Claro. el Mundial de Estados Unidos. Y Diego hablaba del gran Satán y todo eso, que es como lo consideran a Yanquilandia allí. Y la gente, los árabes eran un poco más indiferentes. Pero toda esta gente, Locos. fanáticos de Argentina. Locos. Pero sale a la cancha, a la final, Argentina-Brasil,
Los brasileños siempre entregándole cosas a la gente, con banderines, todos van de la mano, un equipo simpático para todos. La gente no le importó, estaba toda con Argentina. Bueno, a mí me ha pasado mucho eso. A ver, todo empezó con Maradona, claramente. Pensalo, por ejemplo, desde el lado de Bangladesh. Un país recién independizado, 1971, se había separado de Pakistán, todavía... Perdón, Sí. ya que estamos, yo entiendo algo de geografía, de fútbol más o menos, pero los países centrales, el Sí. Imperio Británico sobre todo, tenía un problema, porque la India, que es mayoritariamente hinduista y de otros cultos y ritos, tenía de un lado a Pakistán oriental y del otro a Pakistán occidental. Exactamente. Entonces no podían unirse los dos Pakistanes, tenían que cortar una parte de la India. Exactamente. Bueno, ese Pakistán oriental fue el que le permitieron independizarse, porque además ese Pakistán oriental no era exactamente igual al Pakistán occidental que está al lado de Afganistán, que ya es siglo XIV a.C., es otro tema. Bueno, en cambio el Pakistán oriental está al lado de Birmania, de todos esos países, ¿no? Exactamente, y que hoy se llama Bangladesh, que Bangladesh. significa justamente la tierra de los bengalíes. Claro. Bengala, la península, está dividida hoy entre una parte musulmán, que se llama Bangladesh, que es un país aparte, y una parte que pertenece a India, que es hinduista, que es Calcuta, básicamente. Claro. Pero es la misma gente en el sentido habla el mismo idioma, solamente que tienen diferentes religiones. ¿Qué Y ahí pasó? salieron los tigres. Bueno, exactamente. Y aquel marinero también, Y ¿no? aquel marinero y también el delta del Ganges, que genera unas inundaciones impresionantes. Entonces, Bueno, lo cierto es que Bangladesh, un país muy castigado históricamente, 180 millones de personas viven en un territorio que es más chico que la provincia de Salta. 180 millones de personas. Imagínate cómo se vive. Y un país que históricamente había sido muy castigado por la colonización británica, mucha hambruna, Sí. mucha discriminación, etc. Entonces se había generado una suerte de odio, resentimiento, rencor contra los colonizadores, obviamente, Obvio. ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? 1971 la independencia, 1986, que además, primera vez que llega televisión a color, una transmisión internacional, y los bengalíes se juntan a ver el Mundial y de repente aparece un pibito de rulos, negrito, Claro. bajito, que en el mismo partido les hace el gol con la mano, la mejor jugada de todos los tiempos. El gol de Maradona, ese partido de Maradona, es un hecho político más que deportivo. O sea, ven a uno que es como ellos, Claro. que es igual a ellos, ganándole al La amo, al potencia. todopoderoso, al discriminador. Sí. Entonces, a partir de ahí nace un amor real por Maradona. Yo he hablado con gente, con muchos bengalíes de esa edad, y así como te digo bengalíes, te digo indonesios, filipinos, todos los que habían sufrido. Yo siempre digo, real, que Maradona inventó a Argentina en el mundo y particularmente en esta parte, en Asia. todos los que habían sido súbditos del Imperio Británico. Claro, por pero supuesto, si yo hoy les claro. pregunto a ustedes, Alejandro probablemente, a ustedes o a cualquiera, no es que Sí, estoy sí. diciendo, ¿qué saben de Tayikistán? Probablemente la respuesta de cualquier persona va a ser, no sé nada. Ahora, si el próximo número 10 del Barcelona durante 10 años es un jugador tayico, ese tipo va a haber inventado a Tayikistán en el mundo. Obviamente. Le va a haber puesto una cara a un país. Maradona hizo eso Sí. con Argentina. Y a partir de ahí empieza un amor por nuestro país que encima después se transmite de generación en generación mucho más fácil porque aparece otro mega crack que usa los mismos colores, que lo vemos El por mismo YouTube, número. el mismo número. Entonces, claro, era muy fácil. Los padres le contaban a sus hijos sobre Maradona, les mostraban videos en blanco y negro y de repente aparece Messi y es como, bueno, ya está, listo, Claro. ahora vamos todos por lo mismo. Claro. Pensemos que Bangladesh llegó al mundo, a la gente, por la campaña que hizo George Harrison. Exactamente. El concierto para Bangladesh que fui a ver el día del estreno, al Cine Ideal en la calle Suipacha, estábamos en tercer año del secundario. George Harrison, que se había dedicado a la religión hinduista con Ravi Shankar y compañía, el chanta es el gurú Maharaji, que parece que era un chanta espectacular, que llevó a los Beatles a Inglaterra, a India, A Rishikesh. a Rishikesh, arriba en el norte. Un día me llamó mi hija, estoy en Rishikesh. ¿Cómo? ¿Y qué haces ahí? No sé, acá está la frontera con Afganistán, la triple frontera, Pakistán. ¡Salí de ahí, Luciano! ¿Qué corno haces ahí? Bueno, no importa. Porque fue con un amigo por la India. Y hizo la película, donde tocan, bueno, salvo los Rolling que desafinan, todos los demás estuvieron. Aparece Ringo Starr, y viene Bob Dylan.
Bueno, no me acuerdo, una larga lista. Fue el primer El concierto para benéfico de la Bangladesh, historia. De la historia, Mirá. en el Madison Square Garden. Impresionante, la película dura como 3 horas. La bandera es una combinación entre tu remera y la tuya, Sí, ¿no? Es sí, de sí. fondo con el círculo Podríamos- tipo Japón, La de rojo, Portugal. ¿no? Una Verde mezcla de rojo. Japón y Arabia Saudita, Ahí podríamos está. decir. Fíjate que es muy conocido, y esto para Flavio, que sé que es Sí. un stone de pura cepa, es muy conocido Acá no se el permite en este es muy programa. conocido el Somos vínculo. viteleros. Yo también. Ah. Los dos, ¿no? Está Igual, bien, los dos pero- a la final. Sí, pero, viste. No, si hay que Sí, elegir. pero- Fabri es anti-Stone. Yo Dígalo, para joder anti-Bober un y poco. anti-Stone. Para joder un poco. Que Antiguo. fíjate que es muy conocido el vínculo Beatle con India, Claro. obviamente, Sí. George Harrison, Claro. etcétera. Pero los Stones tienen también un vínculo importantísimo con la India, y es que la lengua, Stone, el símbolo, Sí, representa a la lengua de la diosa Kali, Ah, que mira. es una diosa de la mitología hinduista, que es Claro. justamente una diosa rebelde que lucha contra la autoridad, se la representa sacando la lengua y matando a un hombre con un collar de calaveras. Incluso ciertos movimientos feministas occidentales adoptan a Kali en estos tiempos como una mujer que se planta, etcétera. Pero el logo de los Stones viene efectivamente Mira de vos. la lengua de la diosa Kali. Después las letras no dicen absolutamente Bueno, nada, pero eso no importa. ¿Estuviste en Afganistán antes de los talibanes? Sí. Bien, zafaste. Zafé, sí. Te voy a decir algo igual que es complicado Sí. de decir. Los talibanes no hay ni que hablar, que es un gobierno, como dijiste, que se quedó en En la el Edad siglo, Media. sí. La mujer lo es un más objeto. terrible del mundo, sí, sin lugar a duda. Ahora, para un viajero, para viajar, obviamente estoy hablando desde mi condición de hombre, Sí, sí. es lo que soy muy consciente de que me dan muchos privilegios y ventajas. Lamentablemente no puedo hablar desde otro lugar, Sí. sí mínimamente reconocer el privilegio, así como también hay otros. Para viajar es más posible, vamos a decir, hacerlo ahora, en época en la que hay Donde no hay guerra. un gobierno unificado que controla Claro. todo el país. Después, obviamente, uno dirá a qué costo, ¿no? ¿Cuál Claro. es ese gobierno? Pero lo voy a decir así muy coloquialmente. Uno sabe de dónde vienen los tiros. Claro. Cuando yo viajé en Afganistán por 2019, muchísimas ciudades que yo quería ir, no pude ir. Había retenes en las rutas. Acá estaba todo bien. Y ahí ya pasabas a zona terrible de eso. otro Claro. lugar. Entonces, ahora hay un gobierno, obviamente, Claro, unificado. que a nadie le gusta, pero que controla todo el país y es unificado. Y si te sucede algo, vos sabés a quién recurrir. Entonces, de nuevo, no para vivir ahí, Claro. pero como turista, si es Está que se bien. puede llamar así, es mejor ir ahora que ir antes. Es un país apasionante, o sea, es fascinante, bueno, como toda esa zona, Bueno, pero... dicen que es una de las cunas de la civilización real, en serio. Sí, sí, Los sí. verdaderos investigadores, Bueno, toda esta toda la zona, zona de ¿no? la Mesopotamia, y Hay un cartel en Ur, Irak. Vos vas- no- donde es- nació Abraham. Exactamente. Estuve en Irak, no estuve en este lugar, pero es una ruta y de repente hay un cartel y dice, aquí el hombre escribió sus primeras palabras. O sea, fíjate el nivel de historia que hay ahí. Un día, Terrible. en ese lugar, el hombre descubrió que dejando unos símbolos grabados en un papiro podía sobrevivir a la muerte. O sea, no estamos hablando de acá se descubrió tal cosa, acá tal emperador. Acá el hombre, Algo no acá el chequeable, hombre claro. escribió. O sea, es un nivel de historia Claro, que tenés es... que pensarlo. Obvio, claro. Y después de tanto viaje, me imagino que en cada viaje hay una situación, un momento, algo que te vuelve a partir la cabeza, ¿no? De alguna manera, te invita a pensar, ¿qué es lo que te duele cuando vuelves a Argentina? No, lo que me duele... Sí, en cuanto a comparación. No, dolerme no me duele nada. Amo profundamente este país. No hace falta viajar por Afganistán para darse cuenta que es un país hermoso. Hay que ir a Brasil. O sea, no es tampoco... Este país está muchísimo mejor y tiene cosas hermosas de lo que los argentinos Creemos. creemos. Y Y de de la nuevo, campaña de mucha gente de hacernos y creer no que te lo somos los digo peores. porque lo comparo con Afganistán. Hay que compararlo con el resto de América Latina, algo tan simple como eso. Yo vivo en Parque Patricios. Sí. Un miércoles a las 11 de la noche me quiero ir caminando hasta Palermo, son unas 40, 50 cuadras. Está bien, puede que en alguna cuadra mire un poquito más hacia los costados,
pero es algo absolutamente posible. Sí. Anda a caminar 40 cuadras seguidas en Río de Janeiro sin pasar por un lugar que ya directamente sentís que no Sí. la contás. Y te estoy hablando de los barrios más ricos, ¿eh? Sí, Entonces, o anda a tomarte un colectivo en Bogotá a las 3 de la mañana. No pasan más. O sea, termina una hora, cierra en otra. Y lo que a mí particularmente más me gusta de Argentina, obviamente, después, bueno, hay un montón de Sí, problemas, sí. ¿no? Como en todos lados. Pero yo en ningún otro lado del mundo, y no te estoy hablando de Afganistán, te estoy hablando de todo el mundo, conocí un país en el cual existiera gente con tanta propensión a juntarse. Por nada, ¿eh? Paso por acá, Claro. agarro el teléfono, ¿qué estás haciendo? Dale, nada, en casa, tomando mate. Che, te queda 2 cuadras, paso, dale, vení a tomar unos mates. Un martes. No existe eso. Claro. No, y después nos vamos de vacaciones juntos, y después esto, y después lo otro. Claro. A veces es una intensidad, Claro. que es como Claro. yo, bueno, De- Va de mambo. Pará. necesito. Preguntas varias de geografía. ¿Estuviste en Corea del Norte? No. Vi Corea del Norte, Ah, no viste. estuve. Jugá el juego con él. Que querés. ¿Estuviste en Mongolia? No voy el año que viene. Ulan Bator. No Bueno, estuve, voy el año que Yo viene. me jugaba de chico con mi compañero Fernando de Gregorio en el colectivo, cuando salíamos del colegio estábamos en 6º grado, a sabernos las capitales del mundo. Después Muy cambiaron de inteligente nombre, esa Alto forma. Volta, Claro. Ouagadougou, que era la capital, me acuerdo. Bueno, Sí, vos sabés que jugaba. cambiaban los Sí. bueno, entre otras Bueno, cosas. bolita. También jugaba a la pelota y era el Claro. goleador del equipo. Tengo la copita de Ah, sexto pero grado. Bien, ahí trabajaste la Alejandro. memoria, ¿viste? Yo por Bueno, algún lado la había Bueno, trabajado. pero voy a esto, Kosovo. Estuve. ¿El kosovar es un invento, étnico o en realidad tiene un antecedente como el macedonio, como el montenegrino, como el bosnio? El kosovar es albanés. Bien. Ves muchas más banderas de Albania y de Estados Unidos, incluso una estatua hay en Raro de Pristina. Albania y de Estados Unidos junta, que Mal. tuvo a Enver Hoxha, que fue el último Bueno, líder pero aquella Albania, estalinista. aquella Albania comunista. Sí, por eso, Sí, bueno. sí, el último estalinista, efectivamente. Kosovo, entre comillas, lo digo, existe hoy. Por Serbia. No, porque la OTAN bombardeó a Belgrado. Ah, claro. Bueno, los Eh, serbios son complicados. Exacto, y porque Estados Unidos directamente se metió de lleno en la guerra para fracturar Yugoslavia. a los Balcanes. Se murió el efectivamente. más grande, Josip Broz. Exactamente, Tito. hincha de estudiantes, dicen. Dicen que vivió en La Plata en un tiempo, que lo mandaron los comunistas de Europa Central a vivir a Argentina porque lo perseguían en todos lados. Y el líder, insólitamente, el líder yugoslavo, Josip Broz Tito, Sí. era nacido en Croacia, pero Exacto. estaba gobernando en Belgrado, que es Serbia. Los croatas terminaron peleando a favor de los nazis. No quiero decir todos, pero los guardianes de Los los campos de Ustacha. concentración nazis eran croatas. Y muchos vinieron a lituanos, Argentina. Claro, para ser custodio de Isabelita Perón y traídos por el peronismo. Y en cambio los serbios, Tito comandaba a la guerrilla partisana yugoslava que desalojó a los nazis sin soldados ni rusos, ni ingleses, ni franceses, ni norteamericanos. Bueno, Un detalle, una de las- solo ellos. Una de las Buena data. historias más hermosas del fútbol y que mezcla geopolítica Sí. y deporte es aquella de la patada de Boban, ¿no? Eh, Un clásico, 1990, se había muerto Tito, Claro. plena disolución, o en vías de disolverse, ese país espectacular Sí, y único que fue Yugoslavia. Yugoslavia, la mejor bandera del mundo además, y ya los nacionalismos afloraban, ¿no? Los croatas querían separarse Sí. y ser Croacia, los serbios lo mismo, También. y en ese contexto se juega en Zagreb el clásico entre Estrella Roja con sus hinchas, además muy politizados, duros. y el Dinamo Zagreb. Buena hinchada. Buenas. Buenas hinchadas, espectaculares hinchadas, pero era como jugar, no sé, ¿viste? Era el clásico con más tensión política en la historia del universo. Y en ese partido se provocan efectivamente incidentes entre ambas hinchadas. Los serbios de la Estrella Roja contra los croatas del Dinamo Zagreb, en Zagreb. Mm. Se arma un quilombo tremendo, batalla campal, etc. Y Zvonimir Boban, quien años más tarde jugaría en el Milan, sería uno de los Sí, grandes sí, jugadores del mundo. Figura Figura total. El antecesor de Modric, podría Exacto, decirse. exacto. Que Figura del jugaba, Mundial 98, por ejemplo. Claro, que jugaba en el Dinamo Zagreb. Entra la policía serbia, o yugoslava, vamos a decir, porque en ese momento todavía era yugoslava, a reprimir todo lo que estaba pasando, y Boban le tira una patada voladora al No. policía. Y ese símbolo, esa foto de Boban pegándole al policía yugoslavo, se convierte para siempre en un icono
de la resistencia croata. Y hoy, por ejemplo, lo que fui a ver efectivamente en las afueras del estadio del Dinamo Zagreb, hay un mural enorme Claro. de Zvonimir Boban pegándole la patada al policía. En ese 1990 se jugó el Campeonato Mundial de Básquetbol en Buenos Aires. Claro. Lo ganó Yugoslavia. Ah, mira. Y jugaban en el equipo Drazen Petrovic, Croata. que después muere en un accidente de autos en Estados Unidos porque va a jugar a la NBA, era el base de la selección de Yugoslavia, y Vlade Vlade Divac, Divac. que era serbio y que era el pivot del seleccionado. Y eran íntimos amigos. Se dejaron de hablar Wow, por la un guerra montón. civil de Yugoslavia. Tremendo. Bueno, en el Tremendo. 90 también recordemos que Argentina eliminó a De Yugoslavia hecho, del Por Mundial. penales, que Penales. Diego erró el penal. De hecho, Diego se lo erró el atajó el penal. arquero. Exacto. De hecho, cuando yo empiezo el viaje, periodistán, al principio escribía en un blog y demás, no me leía a nadie. Yo estaba pensando, che, estoy gastando mis ahorros, la indemnización y demás en viajar por Rumania y Bulgaria. Todo bien, qué lindo, pero maestro, tenés que volver a Buenos Aires y conseguir un laburo. Lo Sí. que pensaba era eso. Y un día, estando en Iași, que es una ciudad rumana en la frontera con Moldavia, se me ocurrió probar con un formato nuevo que nunca había usado, que era hilos de Twitter. En ese momento nadie hacía hilos de Twitter. Y el hilo fue justamente contando, a partir de un libro que estaba leyendo, lo que fue la desintegración yugoslava, pero vista desde Yugoslavia y con énfasis en particular en aquel partido del Mundial 90, en el que Maradona erra el penal, Goicoechea ataja 2, y contándolo desde el punto de que fue el último partido en la historia de Yugoslavia unificada en los mundiales. Claro, porque Argentina Claro. después juega contra Serbia y Montenegro. Y Le en gana el- 6-0. Sí. Y en el 98 Yugoslavia vuelve a jugar un mundial, pero ya Croacia era otro Claro. Claro, equipo, juegan los dos. Croacia etcétera. sale tercera. Bueno, Le gana a en Alemania. su primer mundial como país independiente. Claro, o sea, Participan por separado, claro. lo que un poco decía ese hilo de Twitter que escribí, decía un poco, entre muchas comillas, Sí. que Goicoechea había sido el culpable de la guerra de los Balcanes, porque los yugoslavos tenían un equipo descomunal, venían de eliminar a España. Por supuesto, y en Era- básquet ni te cuento. Era impresionante el equipo que tenían, es gente muy buena para los deportes, Sí. Djokovic, etcétera. Sí, sí. Y pierden con Argentina por penales y mucha gente dice, si le ganábamos a Argentina, después éramos campeones del mundo. Y habían sido campeones del sub-20 ese año en Chile, o un año antes creo. Y si éramos campeones del mundo, la guerra se retrasaba un Bueno. poco. Fíjate que, por ejemplo, los que erran los dos penales de Yugoslavia, si no me equivoco, eran bosnios. Bosnios. Lo cual ahí da otra cosa de Es esto. un hermano Estos menor. bosnios arruinando todo. Claro, un hermano bueno. menor de Serbia, si bien tienen diferentes religiones. Exactamente. Claro. Porque los bosnios son musulmanes y los serbios ortodoxos. La nacionalidad de Edin Seco Claro. y rival de Edin Argentina en Seco el que debut está, de 2014. está idem, está seco en esa selección. Sí. Porque los compañeros que tienen Sí. son medio de madera, ¿no? Sí, pero Está la verdad es que complicado. vos te pones a ver un esloveno, 3 serbios, 5... Y podrían ser campeones Por del mundo supuesto. todos los años. Por supuesto. Todos Una los superselección. años. Nos tocó ir también al Mundial de Sudáfrica, y un país bellísimo, con muchísimas cosas para contar, pero un par de veces, varias veces, Sí. charlando con periodistas y con gente en Sudáfrica, todos te decían lo mismo. Mire que el rugby no es el deporte más popular, ¿eh? Claro. El fútbol es lejos el deporte, te lo veías, te dabas cuenta. Pero lejos, lo que pasa es que lo manejan los blancos el Claro. rugby. Tenemos buenos equipos. Sí, Por eso. son mejores en rugby. Pero- Al contrario que en Francia, que el rugby sí es el deporte. El más rugby, popular. sí, el rugby es muy popular, pero bueno, Francia creció muchísimo en Sí, fútbol. sí. Pero Sudáfrica no puede, es como China. ¿Qué explicación tenés vos que recorres el mundo? ¿Cómo China no puede armar un equipo de 11 jugadores? Es insólito. Cuando Siria estaba en guerra, para el Mundial Le anterior, ganaron. los sirios en guerra le ganaron 1-0 a China de visitantes. Ah. ¿Cómo puede ser? Creo que Cooper era el técnico, además. Y puede ser. Cooper. Cooper que estuvo ¿Qué- en Georgia, estuvo en ¿Qué cada lugar. partido de Huracán te perdiste estando de viaje que decís, uy, cómo no estuve en este, me lo perdí? No sé si seguiste la campaña del Huracán de Capa porque estabas acá todavía. Sí, sí, sí. 2009. Sí, 2009 sí. Final Pero de todavía, Copa Argentina todavía no 2014. viajaba. No, estaba acá. Ningún hito importante entonces, zafaste. Mira, no, de hecho, cada vez que viajo siempre me pasa que terminamos peleando el descenso y tengo que levantarme a las 5 de la mañana en Kabul para seguir por Twitter Huracán contra Sarmiento. Es como, No, pero qué ya difícil, está. qué difícil es. No. Está tranquilo por No, varios años, Sí, Huracán ahora está ahora, tranquilo. ¿eh? No, y además viene varios años haciendo Claro. buenas campañas. Sí, Pero no me perdí así una cosa de Bien. decir. ¿Ya lo perdonaron a Babington?
Justo el otro día charlábamos con unos amigos sobre eso. Esta cosa de... Porque si en este país indultaron a genocidas en algún momento, y la verdad que a Babington un poquito. Y hay una cosa que es muy fuerte, que es respeto a los ídolos. Hay otra cosa que es muy fuerte también, que es la generación nueva, incluso yo, Que no lo digamos, vivió. no lo vivió y vio lo peor. Bueno, ¿Qué pesa más, no? es como pasarela Sí. un poco también, ¿no? Sí. Es verdad. Ahora, hay muchas preguntas en el chat, muchos elogios. Bueno, gracias. Sí, hasta algunos dicen, mira, que lo sumemos como Como panelista. Bueno, Ojo. pongan like, loco, si les gusta Pará. la entrevista. Claro. Viejo, Pongan pocos like. likes. Y Dale. en el lugar más exótico donde se tome mate que te haya tocado estar, que no sea Uruguay, tipo. No, a ver, el mate, si bien está creciendo mucho justamente por los jugadores de fútbol, Sí. no se toma en el mundo, pero sí hay un solo lugar que efectivamente se toma, que es Siria. Vos- ¡Qué loco! Siria no Siria. tuve la suerte de ir, pero me han mandado un montón de fotos. Vos llegás a Siria, o sea, cruzás la frontera desde De Turquía, entrás y la primera gran publicidad que te encontrás en la ruta en árabe es publicidad de yerba mate argentina. De hecho, hay muchas ¿Argentina? marcas argentinas. Sí, hay muchas marcas argentinas que están peleando por entrar a Ese ese mercado. mercado. ¿Qué pasó? Bueno. Tuvo que ver efectivamente con la cantidad de inmigrantes sirio-libaneses Claro, que vinieron a Argentina muchísimo. en su momento. Fue la tercera inmigración después de Sí, España a sí. Italia. Claro. Vinieron, les gustó la costumbre, volvieron y llevaron la costumbre. importaron. De hecho, es el primer exportador mundial. ¿Y qué pasa? Como hubo guerra en Siria, hay guerra Sí. en Siria desde hace mucho tiempo, hay muchísimos exiliados Ah. sirios por todo el mundo y llevan el mate. Entonces hoy vos ya conseguís mate en Turquía, en Emiratos Árabes, en en varios Qatar. lugares. Caro, pero yo tengo un amigo omaní, amigo de Flavio también. Un maní. Yo a Flavio lo conocí en Oman. Alojados los dos en la casa de un amigo en común que tenemos que se llama Gassi, que es un enfermo de boca. Es una locura la historia. Y Gassi vive tomando mate. Va al único supermercado en Muscat, la capital Toma omaní, mate. en donde consigue mate y vive tomando Bueno. mate y va escuchando a Leo Mattioli en el auto mientras toma Para mate. tu que próximo internarlo, viaje, claro. no, para tu próximo Respeto con viaje el León, te vas Alejandro. a llevar una novedad. Bien, porque espectacular. A ver. si alguna vez pensaste en llevar tu mate a otro nivel, Mirá. hacelo con Herba Mate. Un producto innovador. Te lo voy a mostrar, Fede, Muy cómo bueno. es, porque es facilísimo. Son comprimidos de hierbas Venga. concentradas que le van a aportar aroma, sabor y propiedad única a tu mate. Que es como una pastilla. Mira, ¿Cuál es este? A A ver. ver, el este digestivo. tiene, nos tocó el digestivo. Bien. ¿A vos te va a gustar, Ale? Burro, pepino, cedrón, jengibre, Pepino. poleo, menta y naranja. A ver, pará. Bueno, naranja uso en el mate, usamos con mi Pero- mujer. Pero esto- Burro Se también pone- a Ya veces. está, todo Mirá el concentrado. olor, qué rico. Bueno, Se pone mande. directamente así. ¿ves? ¿Se disuelve como la pastilla de vitamina Se C? hizo, No, dale, ¿no? Va entre la Claro, yerba. Mira, olé. Chau, le caes con esto al lomaní. No, ¿Viste? Puede no, ser. te voy a decir algo posta. Hay otro que da energía. Es un gran calma. problema el mate cuando uno viaja porque no es fácil de conseguir y uno no puede cargar en la mochila con 10 kilos de yerba. Entonces, esto es un poco como llevar el libro electrónico. Claro. En, un- claro. en medio, en 500 gramos tenés 2 años de mate, está muy bien. Claro, es Mandá buenísimo. la capsulita, dale. Claro, pones la Mirá. yerba primero, después la pastilla así directamente, el agua y listo. Y atención porque Vamos. es medio comprimido, te alcanza directamente, lo puedes poner en el termo Para también. el termo, buenísimo. Es el buenísimo. termo, bien. Conseguilo Pero- en dietéticas y farmacias y seguilos en Instagram, por supuesto, herbamate.oc. Buenísimo. Te lo vas a llevar para tu próximo viaje. Dale. Excelente. Pregunto, ¿estuviste en algún país de clima muy frío? Entiendo que en el interior de China, Mongolia, Corea, Japón son países fríos. Sí, Y el invierno en muy frío que te diga, en no el puedo, Asia Central debe ser... muy frío que te diga no puedo salir a la calle, no estuve. Sí, una vez, y es tal vez la peor anécdota de mi vida, en Kirguistán, Asia Central, Sí. país montañoso, picos de Ex-soviético. 5.000, 6.000 metros, capital Bishkek. Me fui de camping un día veraniego de 35 grados, bien lejos a la montaña, y a la noche se largó una nevada descomunal y casi no la cuento realmente, porque obviamente estaba muy lejos de la civilización, sin señal de teléfono,
había ido con una zapatilla de lona porque hacía 30 grados y de repente tuve que volver con la nieve llegándome hasta las rodillas No. y sin saber por dónde, porque ya no ves nada. Claro. Todo blanco. La pasé mal, realmente ¿Cuánto tiempo mal. esa caminata? Unas de 10 horas habrán Un sido. montón. No. Te juro, cuando empezó, ¿Solo? estaba con un amigo de Bélgica. Cuando empezó a aparecer abajo de la nieve y empecé a ver ya un poquito de marrón, o sea, barro seco, fue como volví a la vida, gracias Dios. Esa fue mi única anécdota así que tengo con el frío, pero nunca estuve en un lugar de decir, hace menos 20. Está bien, está bien. ¿Y te tocó estar en alguna isla, por ejemplo, de estas que dicen que van a desaparecer por el subimiento, la subida de las aguas de los mares? No, y es una de las grandes partes del mundo que me quedan por conocer. Digo, el que Océano Samoa, Índico, Tuvalu, claro. etcétera. Mauricio. Sí estuve en Sri Lanka, pero bueno, es Ahora, otra quiero saber, ¿qué te infraestructura. dice tu familia cuando vos planteaste esto? A ver, son años. Claro. Ya están acostumbrados. Sí, ya están acostumbrados. Yo ahora estoy organizando, por ejemplo, viajes guiados. Sí. Entonces llevo gente a lugares, ¿no? El año que viene, por ejemplo, vamos a recorrer la Ruta de la Seda con 20 ¿Qué personas. pasa por China? Vamos a hacer 2 viajes en realidad. Uno es el transmongoliano, que vamos a terminar en China. La Ruta de la Seda en realidad es casi que desde Roma hasta China. La parte que vamos a hacer es Asia Central, los países Istán, Sí. Uzbekistán, etc. No te voy a decir qué es lo que más contento les pone. Este año que pasó iba a ir a Afganistán otra vez y cuando lo avisé fue, bueno, suerte. O sea, no es lo que más contento les pone, me imagino en el lugar de padre, madre. No debe ser grato. Pero al mismo tiempo saben que llevo muchos años haciéndolo, que sé manejarme. Yo tampoco soy un kamikaze, ni quiero ser un mártir. Por ejemplo, yo nunca estuve en un lugar en donde hubiese bombas cayendo o ejército. ¿Fui a Afganistán? Sí. ¿Vi la guerra? A ver, puedo decir que vi la guerra en el sentido de ves un lugar destruido y un montón de Claro. gente pidiendo en la calle, pero no es que a la noche me tenía que cubrir. De hecho, la única anécdota que tengo respecto a eso me sucedió 2 veces y me sucedió en Río de Janeiro, que es un lugar el que cuando uno Sí. va 10 días a Ipanema y Copacabana es espectacular, cuando uno vive ahí como vivía yo, hay otras situaciones, aún así para mí sigue siendo la mejor ciudad del planeta, me encanta, junto a Buenos Aires. Pero me ha pasado 2 veces de tipo estar hablando con ustedes en una terraza y empezó un tiroteo ahí No. y cuerpo a tierra, como en las películas. Y me daba mucha gracia que yo contaba esta anécdota a mis amigos en Kabul y mis amigos kabulíes decían, no puedo creer lo peligroso que es Río de Janeiro. O sea, Terrible. estamos en Afganistán, pero es otro tipo de violencia, digamos. Ahí de última instancia voy a decir algo terrible, Sí. pero hay un atentado, explota un lugar y explotó. Digo, y es muy terrible y es muy triste, pero un no hay, momento a otro. no hay facciones de narcos disputándose entre tiros a ver quién se queda con el negocio, ¿me entendés? Fernando, bueno, a ver, ahora te vas a quedar por lo menos hasta que termine el campeonato, porque no sea Sí. cosa que Huracán salga campeón. Va a tener que jugar con Platense, de visitante. Sí, Nosotros de visitante. Sí, primero vamos Pero con Talleres la próxima. Sí, es cierto. Esa es la medida real, ¿no? Se eliminan uno con el otro, ¿no? Sí, sí, Pensando sí. que en Vélez va a llegar recontra agrandado esta gente. Esta gente. Contra Bueno, Sarmiento de Junín. Envión anímico sumó un poquito Sí, ayer, ¿no? sí, ¿Viste el por supuesto. partido? Lo vi. Partidazo. Por No, supuesto. tremendo. Fue muy lindo el Sí, partido. la- muy entretenido. era hora de un partido bueno en Argentina, Mal. por fin. Si ves algún volante izquierdo, avísame. Bien. Platense, a lo mejor se va el que tenemos, entonces necesitamos... Un A uno- bengalí. A un uno bengalí, ¿por qué baratito. no? Algún... A un chino. Sí. Bueno, esta cosa de China, ¿no? De cómo puede ser. O sea, Mirá que Terrible. llevaron jugadores en la hicieron liga. todo. Bueno, India lo mismo. Sí, bueno. De hecho, Vos sabés que India jugó el Mundial, perdón, se clasificó para jugar los Juegos Olímpicos de 1948 y pidieron permiso a la FIFA para jugar descalzos. No se los dieron el permiso, entonces no jugaron los Juegos Olímpicos de fútbol. hasta hoy, los futboleros en India, que son muchos, aunque están... Aunque el cricket y todo eso. No, y aparte decir muchos en India es Claro. relativo, ¿no? Pero vos sumas Calcuta y el sur, que es Kerala, y Tamil Nadu, que son los estados del sur, y tenés 300 millones de indios fanáticos del fútbol. Es verdad, son 1.500 millones en el país, pero son. Hasta hoy los futboleros indios no se perdonan el no haber ido
a los Juegos Olímpicos. a los Juegos, o al Mundial, ¿no? Incluso al O Mundial. el Al del Mundial 50. fue, sí. Puede ser la eliminatoria para el Mundial del Tuvo que 50. ver con cuestiones del calzado, pero también tuvo que ver con desavenencia de la federación, falta Sí, de pero interés, además estaba en el etcétera. tema de la independencia, habían salido del Bueno, Imperio también, Británico. pero mucha gente dice hasta hoy, el fútbol indio hoy sería otro si hubiéramos ido a Sí. ese mundial. Quedó esa cuota pendiente. Nunca se entiende bien por qué no pueden Ganar una eliminatoria. ganar un partido. De hecho, yo estoy convencido, me parece algo incluso hasta lógico, que el único objetivo real de la FIFA en ampliar el mundial Es para que jueguen es para alguno que de esos entren países. China e India. Vos Y tenés sí. un mercado de 3.000 millones de personas que se está quedando afuera. Afuera, claro. Bueno, metámoslo de alguna forma, que entre uno por lo Claro, menos. claro. Ojo, China está en carrera ahora, ¿eh? Bueno, me alegro. Qué corto se nos hacen los programas cuando son dinámicos. Díganle al señor periodista que agarre el espacio en AZZ. Mirá, Ahí vamos. Ahí está. uno de Ahí los vamos. tantos. Bueno, lo Ahí mensajes. esperamos. Ahí Bueno, vamos. Fernando, gracias. No, por favor, gracias por la invitación Muy y entretenida la charla. Y quedan Por muchas favor. cosas por preguntar. De A la geografía próxima, y de entonces, bueno. todo A la eso. próxima. Exactamente. Deja tus redes para la gente que está. Hoy en día ya es periodistán, Sí. buscas en Google y te va a aparecer. Ya ni yo Te me acuerdo. aparece. Sí, ya fue. Ya está, muy bien. Periodistán y listo. Bueno, gracias. en Por serio. favor, a ustedes. Muchas gracias.